¿Qué tienen en común una grulla, un indio y una piedra amatista engarzada en una sortija de oro? No, no es un acertijo. Son los símbolos de la política, la propaganda y la identidad del régimen de Fulgencio Batista Saldívar. En este episodio de la serie sobre Batista de mi canal El Tesoro del Presidente, te presento 6 de estos símbolos hoy olvidados, pero que en su día ayudaron a construir la imagen del gobierno batistiano. Acompáñame a descubrir su historia y significado. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal El Tesoro del Presidente. La amatista y el indio constituían símbolos que representaban a Batista, destinados a confeccionar una imagen como líder destacado. Ambos símbolos servían a su vez para identificar a sus partidarios, y quienes los portaban eran inmediatamente relacionados con él. Tanto la amatista como el indio enlazaban con el lado más mágico del universo batistiano. Ambos símbolos se le atribuyen cualidades extraordinarias, las cuales vendrían a resaltar la naturaleza excepcional del personaje que representaban, en este caso Batista. La amatista era una sortija con dicha piedra engarzada que Batista lucía en su mano desde su etapa de sargento. Al parecer, Batista había adquirido la joya como un negocio para revenderla, pero le gustó mucho y decidió conservarla para sí. Al día siguiente de tomar esta decisión, ganó un premio de la lotería. Desde entonces, a dicha pieza se le atribuyeron propiedades increíbles, como por ejemplo la buena suerte. Tras su llegada al poder el 4 de septiembre de 1933, Batista comenzó a regalar sortijas similares a la suya a todos sus allegados, en un gesto que simbolizaba la confraternización entre él y sus seguidores. Había un joyero de apellido Herrera, cuyo padre era comandante de la policía, que confeccionaba aquellas sortijas. Batista regalaba a sus amigos sortijas réplicas de aquella amatista, que según él le trajo la buena suerte. Lucir tal joya en la mano equivalía a decir yo soy amigo de Batista. Esta costumbre de regalar sortijas perduró a lo largo del tiempo, incluso hasta los últimos meses de 1958. En un documento de la Oficina de la Presidencia de octubre de 1958 encontramos una relación de personas a las que se obsequiará con la amatista, por orden expresa de Batista. En ese mes de octubre de 1958, solo 3 meses antes del derrumbe del batistato, aún se seguían regalando estas sortijas. La graduación de los destinatarios no era un criterio a tener en cuenta a la hora de conceder las sortijas. Batista las regalaba a simples soldados, hasta comandantes e incluso hasta civiles. Podemos entender la sortija como una recompensa a alguna acción de estas personas que Batista consideraba en alta estima. La amatista era una de las pocas instituciones batistianas verdaderamente sentimental. Se convirtió en un símbolo y en el exilio Batista siguió luciendo la amatista, a pesar de que la buena suerte lo había abandonado definitivamente con el triunfo de los rebeldes. El indio es un símbolo que apela a las creencias más irracionales de las personas. Nos habla de cómo Batista no dejaba pasar la ocasión de servirse de todos los medios a su alcance para configurar su propia imagen y promocionarla. El indio puede estar relacionado con su apodo o con elementos vinculados con el mundo místico relativo a la santería. Él solía contar a algunos de sus íntimos que a menudo su proceder exitoso era asistido por la aparición de la luz de Yara, una creencia cubana de origen aborigen. En 1959, la revista Bohemia publicó un testimonio de un hombre que decía ser el brujo de confianza de Batista, pero esta versión fue categóricamente negada por Batista en el exilio. Yo creo que esta negativa de Batista es creíble, ya que muchas veces hizo referencia a la importancia del cristianismo en su vida y en su formación. A su vez, su matrimonio con Marta, que era una fervorosa católica practicante, hacía imposible o muy poco probable, desde el plano de la lógica, que Batista pudiese profesar otra religión o llevar a cabo esta clase de rituales, al menos en lugares como el Palacio Presidencial o la finca de Cuquine,
donde Marta estaba presente. Creo que la presencia del indio en el universo batistiano no cumpliría otra función que no fuese la de publicitarse. Batista no creyó en ningún momento que un poderoso espíritu lo protegía. Solamente usó el símbolo como parte de una estrategia de promoción. Al mismo tiempo, este símbolo enlazaría con su supuesto origen racial indígena, que lo vincularía directamente con el pasado más remoto de la isla. Algo que reafirmaría la idea de la predestinación por la cual Batista era el indicado, el único capaz de dirigir a Cuba correctamente. La grulla constituirá otro de los símbolos más reconocibles del último batistato. Su irrupción tuvo lugar en 1954 como parte fundamental de la campaña electoral de dicho año. Batista contaba la anécdota que explicaba cómo en 1939 había encontrado una grulla herida con una pata rota y él la ayudó y le salvó la vida. Cuba, decía Batista, se parecía a esta grulla y ahora él la estaba volviendo a la vida. La imagen tuvo éxito y sus partidarios repetían en todas partes el grito de ¡Viva la grulla! Es decir, Batista, planteando esta historia, pretendió establecer una analogía entre Cuba y el animal. Se la había encontrado maltrecha y la había curado, pero en el momento en el que él sale de Cuba, la grulla, es decir, la isla, moriría. La muerte de la grulla simbolizaba la gestión de los auténticos, pero en este caso el regreso de Batista en 1952 garantizaba que Cuba volvería a la vida bajo su gobierno. Era como una justificación del golpe del 10 de marzo. Esta metáfora insiste en las propiedades mesiánicas de la misión de Batista en Cuba. Se usó en la campaña electoral de 1954, significando que era imprescindible que saliese elegido. El calado del mensaje que se acompañaba a la grulla la hizo convertirse en un símbolo que perduraría más allá de 1954, y la imagen del ave terminó por asociarse automáticamente a Batista y al PAU, que era su partido. A medida que el símbolo se popularizó, fue habitual ver la imagen de la grulla convertida en insignia, acompañada de los colores de la bandera del 4 de septiembre y al lado el eslogan «Esta no muere». Así como el indio insistía en el especial carisma de Batista, la grulla resultaba ser el vehículo perfecto mediante el cual reafirmar la predestinación de Batista como protector de Cuba. En el imaginario batistiano, la grulla era Cuba y Batista el único, el elegido, el hombre llamado a conducirla por el buen camino. Por desgracia, el tiempo ha dado la razón a la leyenda. Luego del derrocamiento de Batista y su exilio, la grulla, Cuba, ha ido agonizando lentamente hasta morir y hoy ya está putrefacta. Aquí estamos en el memorial a los pilotos que cayeron en la batalla de Bahía de Cochinos o Playa Girón. Tenemos aquí un ejemplar del bombardero B-26 bimotor, que fue el que se usó por parte de los exiliados en esta batalla. Y aprovecho este marco para presentarles mi libro Bahía de Cochinos, Playa Girón, la batalla. En donde hago un análisis crítico del desempeño de ambos bandos en esta batalla y sobre todo las causas, las consecuencias y sobre quién fue el culpable de este fracaso. Está a la venta en Amazon y si os interesa el tema se lo recomiendo encarecidamente. El que se siente en el muro del malecón en la bahía de La Habana y recorra con la mirada el conjunto de fortalezas del Morro y la Cabaña, se detendrá seguramente en la figura monumental del Cristo de La Habana. Esta monumental estatua se construyó a iniciativa de Marta Fernández Miranda, la esposa de Fulgencio Batista y primera dama de Cuba. La buena apariencia de la primera dama, Marta Fernández de Batista, también la convirtieron en un símbolo del batistato. Del mismo modo, sus funciones de primera dama, encaminadas al servicio y al amparo de las necesidades de los más desfavorecidos y de la infancia,
hizo que se la conociera como Marta la del pueblo, y así se la aclamaba en los actos públicos. La gran labor humanitaria de Marta Fernández, la esposa de Batista, constituía uno de los activos valiosos para la imagen del gobierno. Marta encabezaba labores sociales de todo tipo, desde la realización de donativos hasta acudir a zonas catastróficas por causa de algún desastre natural. En ella recayó la presidencia de la Organización Nacional de Dispensarios Infantiles, ONDI. El Cristo de La Habana. Esta gran obra se construyó en cumplimiento de una promesa que hizo Marta Fernández, porque su esposo y sus hijos y ella misma se habían salvado en el asalto al Palacio Presidencial llevado a cabo por los revolucionarios del Directorio Estudiantil con el objetivo de matar a Batista. Radio Ro informando, la atención a los trascendentales acontecimientos que se están desarrollando se leerá a continuación una locución al pueblo de Cuba por el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y líder del directorio estudiantil, José Antonio Chavarría. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros, el directorio revolucionario, los que en nombre de la Revolución Cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio. Cubanos que me escuchan, acaba de ser eliminado. Se hizo un concurso público que ganó la escultora cubana Gilma Madera, la que se trasladó a Carrara, en Italia, para escoger personalmente las piezas del mármol que fueron talladas allí mismo en Italia. Se hizo todo de mármol blanco, en piezas como las de un rompecabezas, que luego se montaron en La Habana. Es una estatua de 20 metros de altura, con 67 piezas y pesa 320 kilogramos. Su figura está de pie, con una mano en lo alto bendiciendo y la otra en el pecho mirando hacia la ciudad. Fue inaugurada el 24 de diciembre, Navidad de 1958. Apenas una semana después, Batista y toda su familia abandonaban Cuba para siempre. A pesar de que la motivación de su construcción estuvo muy ligada al batistato, no llegó a convertirse en un símbolo de su régimen, cosa debida también al carácter comunista y ateo del régimen castrista, que sobrevino después, ¿no? Que quitó mucha importancia a la figura de Cristo y su estatua colosal quedó en el olvido, sin ninguna difusión ni divulgación, a pesar de ser un símbolo del batistato, aunque también tenía mucho potencial para convertirse en un símbolo de cara al mundo, ¿no? De la capital cubana. Con la llegada del castrismo, el monumento fue abandonado y se descuidó. La dejadez y la negligencia se apoderaron de él durante mucho tiempo. Estuvo cubierto con árboles y no era visitable al estar dentro de una zona militar. Con la premura de la huida de la familia Batista, no se instaló ni siquiera el pararrayos, por lo que fue víctima de varios impactos de rayos a lo largo de los años, que causaron grandes desperfectos. El derrumbe del comunismo mundial en los años 90 y la llegada a la isla del turismo cambiaron esta situación, y en la Semana Santa de 1996 se realizó un vía crucis y un acto de desagravio por parte de jóvenes católicos habaneros, y solo en 2017 fue declarada monumento nacional. Tras la revolución de Castro, la escultora Gilma Madera, que también era descendiente de asturiano y también fue autora del busto de Martí colocado en el Pico Turquino, pero ella permaneció en Cuba, en su casa del barrio Lawton, hasta su muerte en febrero del año 2000. Más nunca volvió a trabajar como escultora y se ganó la vida como traductora de inglés. Algunas fuentes dicen que fue silenciada y marginada por las nuevas autoridades que no le perdonaron su relación y su amistad con la mujer de Batista. Muchos de mis compatriotas habrán padecido, como yo, los actos que se celebraban en Cuba en conmemoración del 26 de julio, con sus concentraciones e interminables discursos de Fidel Castro. Por eso comprenderán la importancia que nuestro pueblo les da a las celebraciones de fechas históricas. A los cubanos se ve que nos gusta mucho eso.
y la importancia de la celebración de fechas históricas en la formación del mito alrededor de un líder en Cuba. El 4 de septiembre de 1933, fecha de la Revolución de los Sargentos, fue reivindicado en el pasado de Cuba como símbolo de una nueva etapa. Una nueva generación se abrió paso en el ámbito político, sustituyendo a los antiguos generales y doctores veteranos de la independencia que habían monopolizado el gobierno de Cuba desde el inicio de la República en 1902. El ejército, hasta entonces sin especial relevancia dentro del juego político, se encumbra como árbitro de la vida pública con unas competencias y poderes hasta entonces nunca vistos. El 4 de septiembre y posteriormente el 10 de marzo se convirtieron en símbolos que querían significar el fin de la tiranía de la vieja política y el triunfo de la revolución de una clase oprimida, o sea, de los sargentos. Las promesas de justicia social y participación que el movimiento de los sargentos pregonaba tras su éxito buscaban la identificación de la población con su causa, y el 10 de marzo venía a ser una nueva versión del 4 de septiembre. El elemento común de ambas fechas era la figura de Batista, que hizo de su persona un símbolo en sí mismo. Basta recordar las campañas presidenciales de Batista con el eslogan "Este es el hombre". Batista, envuelto en el aura del sargento que llegó a mayor general, en el del guajiro pobre que aprendió a leer solo y llegó a presidente, el del coronel preocupado por las clases desfavorecidas que llevó la educación a todos los rincones de la isla, todo eso contribuyó a formar un mito en torno a su propia imagen. El del hombre que trabajaba tanto que apenas tenía tiempo para dormir, unas pocas horas cada noche, y al que las circunstancias le obligaban a recurrir a la fuerza para devolver el orden a Cuba. Estas dos fechas eran consideradas gloriosas en el imaginario batistiano. Ambas fechas se celebraban año tras año con un programa de festejos y un discurso de Batista, desde Colombia, dirigido a la nación. La importancia del 4 de septiembre era superior a la del 10 de marzo, porque el 4 de septiembre fue el inicio de todo, mientras que el 10 de marzo se entendía como la continuación de la tarea. Y el uso de la palabra revolución venía a colación una y otra vez cuando se hacía referencia a los sucesos del 4 de septiembre. Al igual que Fidel Castro creó una bandera del 26 de julio y un himno, Batista también tuvo su bandera del 4 de septiembre y un himno también. La historia de la bandera del 4 de septiembre comienza en septiembre de 1934, un año después del golpe de los sargentos, cuando, mediante un decreto presidencial, se establece su creación. Las características de la misma serían un rectángulo con 5 franjas verticales, con los colores azul, blanco, rojo, amarillo y verde, que representaban a cada uno de los cuerpos de las Fuerzas Armadas. El azul, la Policía Nacional; el blanco, la Marina de Guerra; el rojo, la Artillería; el amarillo, la Infantería; y el verde, la Guardia Rural. El decreto añadía que la bandera debería ondear junto a la enseña nacional en cada fortaleza, puesto militar y buque de guerra nacional. Cuando Batista dejó la presidencia en 1944, esta bandera desapareció con él, porque cuando Grau San Martín llegó a la presidencia, anuló el decreto que institucionalizaba esta bandera. Con la irrupción el 10 de marzo de Batista de nuevo en la política cubana, trajo a la vida este estandarte nuevamente. El 4 de septiembre también contó con su propio himno, del cual dejo aquí la letra. No he podido encontrar una grabación con música para saber cómo sonaba. En definitiva, el objetivo que se buscaba era destacar el bravo trabajo de los sargentos, cuya revuelta había significado un nuevo comienzo para Cuba, y como tal debía ser honrado y celebrado por todos los cubanos. Si te interesa conocer más sobre esta etapa clave de la historia de Cuba, no olvides suscribirte al Tesoro del Presidente, activar la campana de las notificaciones y dejar tu comentario. Comparte este video con quienes también quieran descubrir el pasado desde otra mirada y no te pierdas los próximos episodios de esta serie dedicada a Fulgencio Batista. ¡Hasta luego!